Habitar el cambio. ¿Qué pasa cuando diseñamos viviendas para todos sin pensar en nadie en particular? Viviendas apiladas, todas iguales, sin posibilidad de modificación y con la escala humana perdida en algún piso entre el quinto y el 20. Resultado, no funcionan. Y la solución de la ciudad termina siendo una: dinamita. Para entender por qué durante gran parte del siglo XX se construyeron viviendas pensadas para todos de la misma manera, primero tenemos que remontarnos a uno de los pensadores más influyentes de la arquitectura moderna, el mundo según Le Corbusier. ¿Qué planteaba? Luego de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades europeas se encontraban en ruinas y era necesario reconstruirlas. Como respuesta a esta situación, Le Corbusier proponía que las viviendas debían funcionar como una máquina, ser producidas de manera racional, eficiente y en serie, bajo estándares universales y despersonalizados. ¿Cuál es el problema de esta máquina de habitar? Estaban pensadas para un usuario ideal, para un imaginario de Le Corbusier que ignoraba las situaciones particulares de cada persona que puede vivir allí, una familia que empieza a crecer o una abuela que ya no puede subir más las escaleras. Lo pensó para alguien estándar, alguien que no existe. Le Corbusier exportó sus ideas al mundo mediante el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, llamado por su sigla CIAM, logrando que la construcción de la máquina de habitar llegue a todo el mundo. De manera gradual, en estas conferencias, se formó un grupo de arquitectos jóvenes, el Team X y John Turner, quienes desafiaron las ideas de Le Corbusier. Ellos no rechazan el movimiento moderno, sino que lo corrigen en ciertos aspectos. Critican que el movimiento pierde escala a la gran altura de sus edificios y que los sistemas no pueden ser modificados por el usuario. Ante esto, proponen que la vivienda sea un sistema abierto, se pueda modificar y ampliar. John Turner, que venía estudiando los asentamientos en Latinoamérica, sobre todo en Perú, llega a la conclusión de que la gente que autoconstruye sus viviendas lo hace mejor porque conoce sus necesidades y expresa con su propia identidad cultural. Como ejemplo de este nuevo paradigma que Turner estaba desarrollando, vamos a hablar de una obra representativa, el Proyecto Experimental de Viviendas en Perú, PREVI. Para dar contexto, Perú en el año 1969 vivía un contexto urbano de déficit habitacional, por un proceso de migración masivo desde las zonas rurales a las ciudades. El arquitecto y presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, plantea un concurso internacional para viviendas sociales. Las condiciones del concurso fueron baja altura, alta densidad y que el conjunto pudiera crecer con el tiempo. Convoca a 13 arquitectos peruanos y 13 arquitectos internacionales, cada uno de los cuales diseña un sector del nuevo barrio. Acá aparece la figura de James Stirling. Se considera que fue el arquitecto que mejor resolvió las necesidades del concurso. James Stirling fue un arquitecto escocés. Su obra evolucionó a lo largo de su carrera, desde un brutalismo tecnológico y funcionalista de ladrillo y de vidrio, hacia un lenguaje postmoderno, de colores vibrantes y formas geométricas audaces. En 1969 estaba en su primera etapa, donde trabajaba con lógicas, prefabricación y honestidad material. Por eso, como vamos a ver, la propuesta de Stirling tiene un lenguaje modular y tecnológico muy marcado. Stirling trabajó en 3 escalas. Primera escala, la supermanzana. El tejido urbano planteado es la manzana peatonal, configurada a partir de un anillo periférico construido y un centro vacío. Stirling distribuye el espacio en 5 grandes bloques habitacionales de manera que delimitan un perímetro cerrado. En el vacío del centro se plantea un gran patio central comunitario. Este patio funciona como un corazón público del conjunto, estrictamente peatonal y protegido del exterior, destinado a la vida comunitaria y a la recreación segura. El barrio se conecta entre sí mediante pasajes estrechos que articulan una plaza vecinal con la siguiente. El bloque de 4 viviendas. Dentro de la supermanzana se encuentran los bloques habitacionales. Cada uno se compone por 4 viviendas unifamiliares. Stirling genera en este bloque una regla de simetría rotacional. Así, resuelve 2 problemas en simultáneo. En primer lugar, agrupa instalaciones de núcleos húmedos y en segundo lugar, otorga privacidad perimetral al conjunto. La unidad básica o la célula. Finalmente, la célula que da origen al sistema, la vivienda individual. Cada casa es un cuadrado perfecto en planta, que se organiza alrededor de un patio central. Este patio estructura la circulación hacia los espacios de estar y dormitorios alrededor, convirtiéndolo en el centro de la vida de la casa. Así funciona como el pulmón que ilumina y ventila de manera natural todos los ambientes. Además, Stirling diseñó la estructura con columnas perimetrales, para dejar la planta libre de muros, aportándole flexibilidad a la vivienda. La casa patio no es accidental, muestra un entendimiento por parte de Stirling de la tradición constructiva de Perú. Heredada de las culturas prehispánicas y consolidada durante la época colonial, esta tipología también sirve a las condiciones climáticas, ya que el patio permite mejorar la ventilación e iluminación natural, regulando la temperatura interior y generando espacios confortables adaptados al clima local. Crecimiento progresivo. El crecimiento progresivo de las viviendas de Stirling se rige por una regla estricta. La única opción es crecer verticalmente. Para lograrlo, la planta baja inicial
Se plantea con una estructura de columnas y muros reforzados, calculados de antemano para soportar el peso de hasta 3 niveles. De este modo, las familias podían construir el segundo y el tercer piso a su propio ritmo, apilando los nuevos ambientes de forma modular y conectándolos mediante una escalera interna ya planificada. Lo único inamovible de este sistema es el patio. Así, este vacío garantiza iluminación y ventilación natural para toda la vivienda. El patio resultó un dispositivo ordenador eficaz en la propuesta original, pero las transformaciones posteriores de los habitantes no respetaron esa lógica. Las ampliaciones crecieron de manera desordenada y el patio quedó como único elemento que seguía dando cierta unidad al conjunto, por lo que hoy en día las viviendas son prácticamente irreconocibles. Entonces, ¿qué pasa cuando diseñamos viviendas para todos sin pensar en nadie en particular? Vemos que las soluciones más comunes pueden resolver problemas de cantidad y de rapidez, pero muchas veces no logran responder a la diversidad de formas de habitar. La teoría de la vivienda progresiva muestra una alternativa posible. Se diseña una estructura capaz de adaptarse, de crecer, de transformarse con el tiempo. De esta manera, la arquitectura deja de imponer una única forma de vivir y permite que cada familia construya su propia identidad dentro de ella. Por eso, más que diseñar para un habitante ideal, el desafío de la vivienda social es crear sistemas flexibles que puedan ser apropiados y modificados por sus usuarios, porque las personas cambian, las familias cambian y la arquitectura también debería poder hacerlo. James Stirling tampoco diseñó pensando en nadie en particular, pero diseñó para que cada uno se pueda pensar a sí mismo.